cordial saludo. Mi nombre es Diana Díaz, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad UNAD y mi práctica pedagógica la realicé en la institución técnico agropecuaria Policarpa Salabarrieta. Queda en una zona rural. La mayoría de población estudiantil es de las zonas veredales aledañas, correspondiente a recolectores, muchos de ellos cuidados por adultos mayores. Trabajé con el grado transición, niños de 5 a 6 años eh, que no tienen ningún tipo de escolarización antes en el preescolar. No han pasado por ningún grado más, ellos entran directamente de sus casas al primer grado que ven, esa transición. La institución no cuenta con un grado anterior, comienzan los niños de grado transición y después pasan a su primaria. Este reconocimiento del Policarpa Salabarrieta en mi práctica 1 inicia en el 2021, pero en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Entonces arrancamos vía virtual, donde se les hace un acompañamiento a los niños, como ellos son su mayoría población rural, entonces ellos no tienen de pronto acceso a un computador, se trabaja bajo el celular de sus padres, la mayoría pues de ellos no tenían un plan. Entonces se trata de hacer una recarga y de que la clase dure lo máximo que pueda aguantar la recarga, que se hace 30-35 minutos. Junto con la rectora y los profesores hacen esa investigación de cuánto tiempo y cuánto dinero pueden gastar en una semana en una recarga para que ellos puedan estarse conectando 1 hora o 40 minutos diarios y puedan recibir este proceso de aprendizaje junto con el docente. Se llega al acuerdo con los padres, se les entregan plantillas semanales con todos los protocolos de bioseguridad para que ellos trabajen desde casa, se les hace el acompañamiento vía WhatsApp, donde ahí realmente fuimos como estudiantes de la UNAD y como desarrolladores de estas habilidades en las TIC de gran utilidad, porque fortalecimos estas áreas con la docente supervisora, la profesora María Zenaida, que de pronto ya desconocía. Entonces darle, por ejemplo, la oportunidad de contar los cuentos, las historias a los niños vía YouTube, en donde tratáramos de medir el tiempo para que la descarga se le permitiera cargar en el WhatsApp al niño y la pudiera ver con o sin datos después de descargada. Y no solo la lectura, sino toda la implementación de las clases, el acompañamiento, las instrucciones. Se les hacía así en videos cortos que pudieran ellos repetir las veces que quisieran, independiente de su conectividad. Trabajamos arte, literatura, juego, para permitirnos mantener esa socialización con ellos, así fuera de 30-35 minutos, de los que alguna vez podían, de los otros que de pronto por conectividad en la zona veredales donde viven es difícil, pero que esto nos ayuda a mantenernos social y afectivamente juntos, que era lo importante. El desarrollo a fortalecer del área visomotora y fina en el grado transición es supremamente importante, porque como les decía, los niños no han tenido ningún tipo de escolaridad diferente al que llegan a grado transición. Entonces ellos se les debe respetar pues sus nociones, sus DBA, todos esos procesos se les deben hacer de la mano con lo que se deben preparar para grado primero. Entonces se hace un trabajo en cuanto a espacios, en cuanto a desarrollo de habilidad motriz fina que les permita ese desarrollo de la preescritura, la individualización de sus lateralidades, el concepto del cuaderno, el agarre que se ve después en el del agarre de pinza, rotación de muñeca, observación visomotora, coordinación de espacios, trabajos manuales y socialización, que les va a ayudar a ese paso que ellos van a dar hacia la primaria, pero todo es del marco de la edad que ellos tienen, porque son niños de transición entre edades de 4 a 6 años y que necesitan y requieren todas estas habilidades desarrolladas para que estos procesos no se les frustren
creando como esos vacíos que después en el grado de primero ellos se sienten frustrados por no poder escribir bien en la margen, porque no saben utilizar el cuaderno, porque en la hora de un dictado se quedan por la falta de movilidad y de motricidad fina que les endurece las manos, que no les permite como esa agilidad o ese trabajo sobre cuadernos, sobre plantillas. La parte cognitiva tan importante, entonces se desarrollan todos estos procesos. Aquí vemos espacios donde trabajamos la observación, que permite ese desarrollo visomotor en donde ellos pueden observar, memorizar, disfrutar de imágenes y tratar de replicarlas en su cuaderno, qué vi, cómo lo observé, qué forma tenía, qué color tenía, todos esos procesos cognitivos que desarrollan estas actividades. Aquí una actividad al aire libre que digamos lo que esta de la observación iría como dentro del juego, un juego dirigido, un juego de observación, un juego de competencias y habilidades visomotoras y cognitivas. Al aire libre trabajamos lo que es el arte, en donde pues como es una institución que se encuentra en el sector rural, pues hay muchas cosas para ver y aprovechamos eso para disfrutar un día soleado, para ver qué colores, texturas, formas y recrearlas en sus tablas con sus plastilinas, con sus formas y figuras más que les llama más la atención. Aquí un trabajo de observación también que nos permite hacer una manera evaluativa, formativa, esa evaluación formativa que nos permite ver qué tanto estamos aprendiendo, qué tanto estamos diferenciando las letras, los números, las formas, y a través del juego, donde ellos no se sientan evaluados ni se sientan presionados, sino que disfruten del momento y así podamos ver qué tanto cada uno de ellos está aprendiendo. El juego, aquí también trabajamos lo que es el arte y las plantillas de trabajo de secuencias didácticas y tan importantes en los niños, ¿no? El saber seguir una secuencia, el reconocer diferentes texturas, trabajos, trazos, formas, colores. Eh, También los aprendizajes indiscutiblemente dados por las actividades rectoras como la literatura, esto ya en el marco de este año, del 2022. Ya en el 2022 pues regresamos y tratamos de aplicar todas estas herramientas rectoras que de pronto en la virtualidad, si bien quisimos hacerlas, pues reconocemos que no es lo mismo con los niños pequeños trabajarlos de forma virtual que presencial, más porque ellos son cuidados por personas mayores, adultos mayores y personas de pronto que tienen una escolaridad muy baja, que no pueden fortalecerlos en casa. Entonces es muy importante para estos chicos el tiempo que pasan en el colegio y para sus padres también. Entonces trabajamos en este 2022 esos aprendizajes basados en las actividades rectoras. Vamos con la literatura infantil es un mundo enriquecido para los niños en cuanto a lenguaje, en cuanto a memorización, en cuanto a memorización no de obligación, sino que cada historia trae un fragmento que les queda, que lo retienen, que fortalece esa área cognitiva. Que podemos desarrollar diversas implementaciones emocionales, cognitivas, sociales, afectivas a través de la literatura infantil, usando muchas estrategias didácticas, usando cosas que les llame la atención y que sobre todo se vuelvan y se integren al desarrollo de esos aprendizajes alegres que ellos necesitan. El juego dirigido y el juego libre nos permite reconocer esa evaluación formativa de la que les hablaba y también fortalecer de pronto las falencias que hay en el desarrollo motriz que traemos o que traen los niños pues por el marco de la pandemia y la falta de actividad física. Entonces vamos a trabajar mucho juego dirigido, juego libre que nos permita pues ayudar a fortalecer las lateralidades, la motricidad gruesa, la motricidad fina, la socialización con sus pares. Aquí una que se llama rodillola africana que sirve para trabajar muchas áreas, también los espacios, la parte de coordinación, la parte visomotora, eh, el arte, donde se trabaja esta parte de motricidad fina, de desarrollo cognitivo, de texturas, colores, formas que le ayudan a los niños tanto en ese proceso de desarrollo de la preescritura.
Y en la exploración del medio también supremamente importante reconocer que estamos en una institución técnico-agropecuaria y que se encuentra con una huerta eh, con bastante extensión de tierra, entonces podemos salir a hacer esa exploración del medio, podemos plantar, podemos arrancar, podemos sentir texturas, podemos reconocer formas, podemos reconocer olores, todas esas cosas que integran tantas habilidades y desarrollan tantas habilidades en el sistema motriz y sobre todo en el sistema cognitivo, social, y que produce gran enriquecimiento a la hora de este proceso de desarrollo de la prescriptura, que no todo tiene que ser plasmado en una hoja. Cuando hablamos de prescriptura no estamos hablando solo de escribir con la mano, sino de esos desarrollos motrices finos, visomotores, cognitivos que nos permiten llegar a esa fase de la escritura, como nos lo sugieren diversos autores, como Emilia Ferreiro, cuando nos habla acerca de la importancia del reconocer al niño y de reconocer sus acercamientos a los sonidos, a las letras, al reconocimiento de él primero y de cómo se integra de forma natural con esos saberes. Encontramos entonces también aquí de esos aprendizajes también entonces reconocemos ya aquí a forma de resumen que la práctica pedagógica nos permite ese escenario tan maravilloso donde todos esos aprendizajes recibidos que encontramos en cada curso en nuestra malla curricular toman esa vida dentro del aula. La literatura, la investigación, las danzas, el teatro, la planeación pedagógica y didáctica, cada curso toma fuerza, toma vida dentro del aula. Cuando me hablaban a mí en los cursos sobre los contextos infantiles, sobre el contexto de las familias, sobre el contexto de cada uno de ellos, sobre la diversidad, de la multiculturalidad, sobre el individuo, sobre la socialización con sus pares y todas esas importancias, todo eso cobra forma, cobra vida dentro del aula. Entendemos la gran importancia que no es traer una actividad pedagógica, no es traer una implementación didáctica, sino es reconocer al niño como sujeto de derecho, reconocer su voz, escucharlo, escuchar qué le gusta, qué sabe. Muchos niños saben ya leer, saben ya escribir, tienen hermanos mayores o tienen personas que les han enseñado, eh, pero hay otros que no tienen ese mismo acercamiento, digámoslo, de aprendizaje, y qué tan importante es reconocer todos esos aprendizajes que ellos traen y cómo se puede enriquecer en las dos formas, sin dejar atrás a ninguno o sin dejar al que viene adelantado sin qué hacer, sino que al escucharlos, al escuchar sus necesidades, al escuchar sus fortalezas, al escuchar qué les gusta, qué no les gusta hacer, entonces podemos desarrollar así una implementación didáctica y pedagógica para el desarrollo integral de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces la práctica pedagógica sin duda para mí se marcó en un antes y un después. En un antes era lo que yo pensaba que se debía hacer dentro del aula, y en un después es en el ver realmente qué es el aula, qué son los niños, cómo se componen en esos contextos tan diversos, aunque todos son el sector rural, son mundos diferentes, formas de ver diferentes, de comportarse, sus tristezas, sus apatías, sus agonías, de pronto en muchos casos, y cómo todas estas cosas son tan importantes de tener en cuenta, que no son solamente un número de niños, sino que cada uno de ellos tiene un nombre, tiene una historia, tiene un proceso que debe ser respetado y debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar esa implementación. Entonces, ya después de mi práctica pedagógica y en esta etapa 4 en la que me encuentro, reconozco la gran importancia que es para el docente en formación llevar todos estos aprendizajes a la práctica y darse cuenta que realmente hay mucho más por aprender, y que el aprendizaje del docente debe ser constante, debe ser diario, así como el que surge en clase con los niños. Nosotros también estamos todos los días aprendiendo y retomando, y necesitamos reconocer cada día más estos aprendizajes propios para hacer un buen trabajo dentro del aula y para enriquecernos a nosotros y enriquecer a los niños y enriquecernos con el saber de los niños, que es el que más nos aporta en ese conocimiento. Muchas gracias.